Manavero, Buenas, buenas. Me confirman si me escuchan. Sí, le escuchamos, ingeniero. Ok. Bueno, hoy vamos a ver un ejercicio. Vamos a tratar de conceptualizar bien lo que hemos estado hablando. Entonces va a ser algo corta la clase. Bueno, ahorita pues se me hizo un poquito tarde, pero ya logramos empezar. Vamos a ver un ejemplo que realmente realmente este ejemplo es desarrollado en el libro. Lo vamos a usar para aprender la primera parte de formación. De ahí, pues, más adelante vamos a agarrar ejercicios de la guía de ejercicios, así como hicimos el parcial pasado. Entonces, el primero, pues, es el ejemplo 2.1 del libro. Es de una estructura sencilla y, pues, hay que calcular las deformaciones en cada uno de sus elementos. Primero, pues, vamos a darle lectura. La barra rígida BDE, que es la que está horizontal, se soporta en dos eslabones AB y CD. El eslabón AB es hecho de aluminio, el primero. Tiene un valor de E, que es, pues, es el módulo de elasticidad que vimos hace algunos días cuando aplicamos la ley de Hooke. Es de 700 gigapascales, 70 por 10 a la 9. Y tiene un área de sección transversal de 500 milímetros cuadrados. Luego el eslabón CD, el siguiente, es de acero y este tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y tiene un área de sección transversal de 600 milímetros cuadrados. Luego, pues se aplica una fuerza de 30 kilonewton en el punto E. Una vez que se aplica esta fuerza, determinar la deformación en el elemento, bueno, en el elemento AB, obviamente sería en el punto B, y el elemento D, o perdón, el elemento CD y en el punto D. Luego, calcular la deflexión en el punto E. Bueno, primero vamos a interpretar un poco el ejercicio. Tenemos un elemento que puede ser como un tipo de palanca o algo. Tiene dos eslabones AB y CD. Cuando yo aplico una carga, cuando yo intento alar hacia abajo, ya sea por un peso o uno quiere actuar este eslabón, y ala hacia abajo con una fuerza de 30 kilonewton, ¿qué es lo que va a pasar con estos dos elementos? Bueno, en estos dos elementos van a actuar unas reacciones. ¿Qué reacciones van a actuar? Van a actuar sobre el elemento que está en horizontal. Digamos que cuando yo jalo hacia abajo, estos dos elementos van a jalar hacia arriba para evitar que el elemento horizontal pues se caiga o agarre hacia abajo. Entonces, para calcular las deformaciones en estos dos elementos, o mejor dicho, en los tres, yo necesito saber primero pues cuál es la carga que actúa sobre cada uno de los elementos. Es decir, tenemos que encontrar la carga que actúa sobre el elemento AB como una fuerza AB y tenemos que encontrar la fuerza que actúa sobre el elemento CD. Lo vamos a llamar fuerza CD. Porque estos elementos son los que voy a calcular la deformación y también ya vimos que la deformación, estoy hablando de la deformación, no la deformación unitaria. El caso de la deformación pues va a depender de la longitud de cada elemento y va a depender de la sección transversal, además de pues, la carga que actúa sobre ese elemento y del módulo de elasticidad. Solo para repasar un poco, voy a regresar a donde están esas ecuaciones y es esta. Cuando yo tengo un elemento sobre el cual se aplica una carga, en este caso representada con la letra P, por la longitud de ese elemento, longitud original entre el área y el módulo de elasticidad, con eso yo encuentro lo que es la deformación. Es decir, cuántos milímetros se deforma un elemento. En este caso, se estira o se comprime un elemento, ya sea en milímetros, ya sea en pulgadas, dependiendo de la unidad que nosotros estemos trabajando. Entonces, para cada uno de los elementos que estamos viendo en el ejemplo que está más adelante, yo necesito saber qué fuerza actúa sobre cada elemento, necesito conocer su longitud, esa me la del libro, necesito conocer su área transversal, también me la del libro,
Y necesito conocer el módulo de elasticidad, también me la da el libro. Entonces lo único que me hace falta es calcular la carga P que actúa sobre cada elemento. Es decir, en este caso, pues en nuestro ejemplo sería la fuerza AB y la fuerza CD. ¿Cómo vamos a encontrar esas fuerzas? Pues nuevamente métodos de estática. Luego en la parte de abajo tenemos el elemento horizontal ya en despiece. Representamos los elementos AB y CD como reacciones sobre el elemento BE. Es decir, estos dos elementos van a intentar alar hacia arriba para que esta carga de 30 kilonewton no mueva el elemento hacia abajo. Es decir, para mantener el equilibrio. Por ahorita, vamos a considerar las dos reacciones hacia arriba. Yo creo que sí, está bien. El video pues va a quedar grabado, que por cierto no les he subido ni uno. Voy a dedicarme estos días de fin de semana para subirlo, entonces ahí puede ver el video para la consulta que me estaban haciendo en el chat. Bien, sí. Bien, entonces repasando, cuando aplicamos esta carga de 30 kilonewton, los dos elementos van a intentar alar hacia arriba para mantener el equilibrio. Y esa fuerza con que alan hacia arriba sería pues la misma fuerza que actúa sobre ellos, sus elementos, sobre esos elementos. Entonces es la carga que a mí me sirve para encontrar lo que es la deformación. Hacemos el despiece del elemento horizontal, BDE, y tendríamos representado con una flecha hacia abajo los 30 kilonewton, que es lo que estoy aplicando, y las dos cargas ejercidas por los dos elementos que estarían alando hacia arriba. Ahora bien, esto sería alando hacia arriba antes de calcular esas cargas. Luego los resultados me van a decir si estas dos cargas están bien consideradas, o sea, si las dos están bien consideradas hacia arriba. Entonces debemos hacer métodos de estática para ver hasta dónde podemos llegar calculando las cargas de cada uno de esos elementos, el elemento AB o el elemento CD. Bueno, igual que el libro, yo pues partí de un solo a la sumatoria de momentos. Si yo aplico sumatoria de fuerzas en X, pues vemos que no tengo ninguna componente de fuerzas en X, entonces mejor me ahorro ese paso y no calculo sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y tendría un valor conocido y tendría dos valores desconocidos. Entonces tendría dos incógnitas y solo una ecuación. Entonces también voy a probar a saltarme ese paso y me voy de un solo a sumatoria de momentos, a sumatoria de momentos alrededor de algún punto en específico. Primero, pues, vamos a probar a hacer sumatoria de momentos alrededor del punto B. Alrededor del punto B, que si nos vamos a la imagen de abajo, pues sería en este punto. Si hacemos el momento en ese punto, el momento generado por la fuerza AB, pues se hace cero y solo tendría el momento que genera la fuerza FCD y sería positivo, y el momento generado por la carga de 30 kilonewton que sería negativo. Eso pues siendo las consideraciones de hacia dónde intenta girar el elemento. Entonces tendríamos fuerza CD por su distancia al eje, que sería punto 2, esta distancia de acá, menos 30 kilonewton por su distancia al eje de rotación. Como el eje de rotación que yo estoy calculando es alrededor del punto B, la distancia va a ser punto 4 más punto 2, serían punto 6 metros. Bien, si vemos, pues solamente tenemos una incógnita que es la fuerza CD. Todos los demás valores son conocidos, entonces podemos despejar. Después de realizar la operación, nosotros tendríamos pues la fuerza CD es igual a 90 kilonewton. Pasamos esto a sumar y luego dividimos entre punto 2. Y directamente pues ya encontramos una de las fuerzas que necesitamos, la fuerza CD, que sería la fuerza con que este elemento ala hacia arriba. Ala hacia arriba para mantener el equilibrio. Como me da positivo, pues entonces quiere decir que la orientación que yo consideré está bien. Pero me falta la siguiente fuerza, la fuerza que genera el elemento BA. Pero para eso voy a considerar el momento en otro punto para evitar que este momento se me haga cero. Entonces paso al punto D.
Y aquí el momento que sería 0 sería el momento que genera la fuerza CD y solo tendría el momento de la carga de 30 kilonewton y el momento que genera la fuerza AB. Si vemos, el punto de rotación sería el punto D. Ambas fuerzas intentarían hacer girar al elemento en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a considerar esos dos momentos igual a 0. Igual a 0, perdón. Vamos a considerar los momentos negativos. Entonces, ambos serían una resta. Bien, primero, pues el momento generado por la fuerza AB sería menos fue F sub AB por su distancia al eje de rotación, que sería el punto D, menos la carga 30 kilonewton, pero ahora su distancia al eje de rotación ya no va a ser punto 6, como en el caso anterior. Como ahora el eje de rotación está más cerca, pues ahora esa distancia sería punto 4. Bien, entonces este término pasa a sumar y este pasa a dividir, pero pasaría a dividir con un signo negativo. Por lo tanto, la fuerza AB nos daría 60 kilonewton, pero nos está dando un valor negativo. ¿Qué significa ese valor negativo? Solamente significa que esta dirección que yo consideré para esta fuerza realmente es en sentido contrario, es decir, que es hacia abajo. Es hacia abajo, quiere decir que este elemento está alando hacia arriba a la fuerza BDE y este elemento está empujando hacia abajo al elemento BDE. Entonces, esto sería menos 60 kilonewton. Entonces, ya tenemos las dos fuerzas conocidas. Ya tenemos la fuerza que actúa en el elemento AB y el elemento CD. Como son los únicos valores que me hacía falta para conocer la deformación, pues ya podemos pasar a calcularla. Antes de eso, vamos a interpretar un poco. eh, Nosotros aislamos el elemento BDE para poder hacer la sumatoria o los métodos de estática. Pero realmente, para analizar la deformación en el punto D, realmente tengo que analizar el elemento AB y el elemento CD. O sea que ahora tengo que cambiar de este elemento, tengo que pasar a estudiar al elemento AB y aislarlo como está en el ejemplo del libro. Bien, entonces aquí, ¿qué fuerza va a actuar sobre el elemento AB? Como ahora estamos desde otro punto de vista, va a ser la misma fuerza AB, pero con magnitud, con la misma magnitud. Pero esta magnitud va a actuar sobre el elemento AB en cada uno de esos extremos, igual que este, por lo que aprendimos en estática de reacción de una fuerza. Tenemos la fuerza AB actuando sobre este elemento y en el otro extremo tendríamos una reacción de igual magnitud, pero dirección contraria. Bien, entonces, eh, eh, si eso pasa, digamos que en este elemento AB, esta fuerza, desde el punto de vista BDE, está empujando hacia abajo, pero desde el punto de vista AB va a estar empujando hacia arriba. Va a estar empujando hacia arriba al elemento AB y por lo tanto arriba voy a tener una reacción en sentido contrario. Entonces tengo las dos flechas dirigidas hacia el centro del elemento. Cuando pasa eso, lo que yo tengo es un elemento a compresión. O sea, estoy comprimiendo este elemento. Por lo tanto, su deformación no va a ser de estirarse, sino que va a ser de encogerse. Ahora veamos el elemento CD. Desde el punto de vista del elemento BDE, la fuerza FCD está alando hacia arriba. Pero cuando ya cambio del punto de vista del elemento CD, esa fuerza va a estar alando hacia abajo. Y arriba voy a tener una reacción de igual magnitud, pero dirección contraria. Ambas flechas se están alejando del elemento CD, por lo tanto está a tensión. Es decir, que la deformación del elemento CD va a ser un estiramiento. Bien, entonces eso es para interpretar ahora que ya vamos a comprender, a calcular las deformaciones. Con esta conceptualización, el elemento AB, su deformación va a ser de reducción de longitud y el elemento CD, su deformación va a ser para incrementar su longitud. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Aquí ya tenemos pues esas mismas imágenes de los elementos. Yo la volví a traer para usarlos de referencia. Tenemos siempre la descripción del ejercicio. Y tenemos aquí pues la imagen de cada uno de los elementos. Pues como vamos a calcular la deformación, vamos a tomar primero el elemento AB, que es este elemento. Y como ya vimos, su fuerza está siendo actuada hacia el centro del elemento, por lo tanto va a estar en compresión. Deformación en B. A partir de acá, pues, una vez que ya tenemos todos los datos, pues el cálculo de la deformación pues, es realmente sencilla. Necesitamos la carga P, que sería, en este caso, pues sería F sub AB. Nada más que la fórmula la aprendimos como una letra P, pero al final es la carga ejercida sobre el elemento, y la carga ejercida sobre el elemento son 60 kilonewton. Sí hay que tener cuidado con las unidades. Si yo utilizo esta ecuación, yo voy a utilizar no en múltiplos, sino que voy a utilizar newton en lugar de kilonewton. Si fuese en KSI, también en lugar de KSI utilizaría PSI. En este caso, en lugar de kilonewton, voy a utilizar newton, o sea, necesito multiplicar por 1000. Y esta carga sería 60.000. Y bueno, incluyo el signo solo para hacer la diferencia, que esta deformación va a ser una deformación que va a reducir la longitud del elemento, no la va a incrementar. Y su longitud, pues, son 0.3 metros. Área de sección transversal, ya nos las del libro, como 500 milímetros cuadrados, pero necesitamos mantener las unidades, necesito pasarlo a metros cuadrados, y eso es igual a 0.0005 metros cuadrados. Y luego el módulo de elasticidad, tengo que considerarlo en pascales, por lo tanto tiene que ser 70 por 10 a la 9, porque estos son gigapascales. Si fuesen megapascales, pues sería por 10 a la 6. Entonces, como repaso, yo necesito mantener en mi ecuación de deformación carga en newton, longitud en metros, área en metros cuadrados y módulo de elasticidad en pascales. Y por eso, pues, tenemos estos valores. Una vez que resolvemos en la calculadora, pues esa deformación es igual a 0.00514 metros. Que si lo paso a milímetros, pues sería 0.514 milímetros. ¿Qué significa el menos? Pues que es la longitud final va a ser 0.3 menos 0.514 metros. O mejor dicho, 300 milímetros menos 0.514 milímetros. Sería poco más de 295 milímetros lo que sería la longitud final de este elemento. ¿Qué pasa con el siguiente elemento? El siguiente elemento está a tensión, por lo tanto su deformación va a ser para incrementar su longitud. Ecuación exactamente la misma, la carga en newton, la longitud en metros, área en metros cuadrados y módulo de elasticidad en pascales. Si reemplazamos, la carga que está afectando al elemento CD es igual a 90.000 pascales, su longitud es igual a 0.4 metros, área tengo que pasarlo a metros cuadrados y es 0.0006 metros cuadrados. Eso pues pueden hacer la conversión aparte. Y su módulo de elasticidad es 200 por 10 a la 9 pascales. Si nosotros sustituimos, bueno, o mejor dicho, realizamos la operación en la calculadora, esto nos va a dar que su deformación es de 0.0003 metros, o lo que es igual a 0.3 milímetros. Eso sería la deformación. Antes de continuar, esta es la deformación como tal, pero nosotros habíamos aprendido que también tenemos la deformación unitaria, que era con un símbolo de epsilon. Y esa, voy a retroceder solo para que la veamos. Esta ecuación, es más atrás. Esta ecuación. Esta es la ley de Hooke. Varias veces marqué la ecuación, pero esta es realmente. La longitud, la deformación unitaria es igual a la deformación entre su longitud. ¿Qué pasaría si a mí me piden cuál fue la deformación unitaria de ese ejercicio? Pues lo que tendríamos que hacer es dividir la deformación que encontramos y dividirla entre la longitud de cada uno. Es decir, la deformación unitaria del elemento AB sería 0.514 milímetros entre 300 milímetros.
Y la deformación del elemento CD sería 0.3 milímetros entre 400 milímetros. Eso me diría cuántos milímetros se deforma este elemento por cada milímetro de longitud. Y eso sería lo que aplicaríamos si me pidiesen la deformación unitaria en cada uno de los elementos. Y eso pues en otros ejercicios que hagamos lo podemos ir viendo. Y por último, me piden la deformación en el punto E. Pero realmente, si leen el libro, yo aquí le cambié el término al inciso A y B, porque el ejercicio dice deflexión, pero realmente en el inciso AB, lo que me piden es deformación, es decir, cuánto se estira o cuánto se encoge cada uno de los elementos. En el inciso D me piden deflexión, ese sí no lo cambié, porque realmente no es que me piden, voy a regresar, no me están pidiendo realmente cuánto se estira el elemento BDE, sino que lo que me piden es este punto E, cuánto baja después de que estos dos elementos se deforman. Digamos que cuando aplicamos esta carga, este elemento, como vimos que es negativo la fuerza, o mejor dicho, está con presión, entonces este elemento sube un poquito para arriba, pero el CD se estira, entonces baja un poco para abajo. Entonces el punto E va a bajar. Realmente lo que me preguntan es cuánto baja el punto E una vez que estos dos elementos se deforman después de aplicar esta carga. Entonces eso el libro lo representa mediante este gráfico. El elemento en el punto B, este se levanta. ¿Cuánto se levanta? Pues la deformación del elemento B, 0.514 milímetros. Y en el punto D, que es, vamos a regresar, es este punto, ese punto va a bajar porque el elemento que está conectado a ese punto se estira, se deforma incrementando su longitud. ¿Cuánto? Pues encontramos que era 0.3 milímetros. Si ese elemento, si el punto de atrás sube y este baja, pues el elemento va a bajar en este sentido. Entonces, ¿cuánto baja el punto E? ¿Cuánto baja el punto E? Pues para eso realmente no es tanto ecuación de deformación, sino geometría. Vemos que una vez que el elemento BDE gira porque se deformaron los dos elementos de apoyo, pues el punto E va a bajar. Y lo que se forman es un triángulo. Lo que se forma es un triángulo, donde tenemos este triángulo pequeño, donde este lado vertical mide 0.514. Tenemos el punto D que baja, que hay un pequeño triángulo también, y este lo que baja es 0.3 milímetros. Y el punto E, que pues esa sería la deformación, que en este caso pues lo llaman deflexión. Luego los triángulos que se forman, yo tendría una distancia de 200 desde el punto B hasta D, y del punto D hasta E, 400. ¿Y de dónde vienen esos puntos? Pues vienen del elemento, tenemos el punto B hasta D, igual a 0.2 metros o 200 milímetros, y de punto D hasta E, 400 o 400 milímetros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo bajo este elemento? Este extremo baja y este extremo sube. Igual el punto de baja. Entonces quiere decir que en algún punto se da como un eje de intersección. Y ese punto, pues, el libro lo representa como una letra H. Es como un eje imaginario en el cual el elemento gira cuando punto B sube y el punto D baja. ¿A qué distancia está? Pues no lo sabemos. El libro pues lo representa como una letra X, que va a estar entonces midiéndolo el punto B, 200 milímetros menos ese valor X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el libro utiliza ahí algún método. Yo pues decidí utilizar otro método, quizás utilizando trigonometría. El libro utiliza triángulos semejantes, pues cualquiera de los dos métodos pueden funcionar. Yo decidí utilizar trigonometría. ¿Por qué? Porque vemos que los tres triángulos, su ángulo va a ser el mismo. Este ángulo con respecto a la horizontal va a ser el mismo ángulo. Y como los lados que yo conozco son el opuesto y el adyacente, yo puedo relacionarlos por tangentes. Quiere decir que si yo aplico ese ángulo, que yo lo llamé como ángulo teta, este ángulo de acá yo lo puedo encontrar, o esa tangente de ese ángulo yo lo puedo encontrar como
su lado opuesto entre su lado adyacente. Y eso fue lo que yo hice en esta relación de acá. Lo trabajé en metros, entonces tuve que pasar todo a metros. Su lado opuesto es 0.00514 entre el lado adyacente. Pero el lado adyacente mide 200 milímetros menos esta distancia X, que sería esta de acá. Eso fue relacionando este triángulo con el ángulo teta. Ahora, si yo relaciono el triangulito pequeño que se forma acá, también es el mismo ángulo. Y esa tangente yo la puedo encontrar también como el opuesto de este ángulo, que es 0.3 milímetros, tengo que pasarlo a metros, entre su lado adyacente, que es una distancia X que no conozco. Y también puedo utilizar el triángulo grande, que es el mismo ángulo, o sea que esa tangente de ese ángulo yo lo puedo encontrar como su lado opuesto, que sería la deformación en el punto E, entre su lado adyacente, que sería 400 más una distancia X, o 0.4 más X, eso trabajándolo en metros. ¿Qué hice después? Bueno, como todos estos valores me dan el mismo valor que es tangente de ese ángulo, yo los puedo igualar. Primero igualé este término con este término y me queda de esta forma. De esta forma me queda la igualdad. Es como igualar tangente de teta igual a tangente de teta, nada más que utilizando ya los valores numéricos. Me queda esta relación, es una sola ecuación, solo tengo una incógnita. Esta la paso a multiplicar, este también lo paso a multiplicar y me queda la siguiente relación. 0.00514x igual a 0.003 por 0.2 menos x. Luego de resolver, pues me queda que x es igual a 0.0737 metros. Es decir, esta distancia desde el punto D hasta el eje imaginario a la cual el elemento gira va a ser igual a 0.0737 metros o 73.5 milímetros. Ahora bien, ¿cómo encuentro la deformación? Entonces, en ese caso, hago lo mismo, pero ahora igualé esta relación con esta relación. Los puse acá abajo. Y aquí ya tengo una ecuación, X ya lo conozco y solo me queda la deformación como incógnita. Luego de reemplazar, pues esto igual a 0.003 entre 0.0737 igual a la deformación entre 0.4 más 0.0737. Si yo despejo y después de realizar la operación en la calculadora, esto es igual a 0.001928 metros o 1.928 milímetros. Después de resolver para esta deformación. Entonces realmente este último inciso es, en lugar de aplicar una ecuación de deformación, realmente es geometría o trigonometría, o cualquiera de las dos formas que lo quisieran hacer. En este caso yo decidí utilizar trigonometría, pero el libro utiliza leyes de semejanza de triángulo. Entonces también no se puede utilizar. Bien, entonces este sería el último inciso, que realmente la pregunta era cuánto baja el elemento en el punto E, que pues se le llamó deflexión. Entonces, este sería el ejercicio. Continuaríamos el lunes con más ejercicios para ir conceptualizando los demás temas que vimos. Continuaríamos el lunes. Bien, entonces, ¿alguna consulta o nos vemos el lunes? Ingeniero, ¿Sí? en la última donde sacó el ángulo, o sea, el ángulo, ¿dónde está? Yo el ángulo que encontré aquí o que yo utilicé fue el ángulo entre la horizontal y la Ajá, diagonal. O sea, sí, exacto. este de aquí o Ya. este de acá. Ujú. Entonces, ese fue el ángulo que yo utilicé. Si yo utilizo ese ángulo, entonces el lado opuesto es la deformación y el adyacente es la horizontal. Sí, aquí donde, es que las flechitas esas, la, el tangente de teta luego pasó para dónde, porque solo quedó la X sola ahí nada más. Lo que pasa es que como este término me da la tangente de teta y este también me da tangente de teta, yo lo que hice fue que igualé las divisiones entre ellas. Ah, ya, ya, ya. Ah, para encontrar la X, dele, dele, dele. Así es, sí. Ah, ok, ok, dele. Entonces, así fue que lo encontramos. Ajá, ok. Ya, ya entendido, entendido, ingeniero. Ya, bueno, entonces
Nos vemos el lunes. Ingeniero, gracias. Bueno, Buena tarde. buenas tardes.